Está en directo. Hoy, jueves 17 de abril de 2025, a las 20 horas 16 minutos de la tarde, hora española. ¿m? Estamos conectándonos en directo. Y lo estoy haciendo después de pocos días de haber regresado del lugar con el cual me he reunido junto a mi familia, con los queridos hermanos de la congregación cristiana Teócrata. Una experiencia realmente maravillosa. Hemos estado 3 meses aproximadamente en compañía, disfrutando de nuestras reuniones cristianas y especialmente del pasado 31 de marzo de 2025, en el que conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una ocasión gozosa para nuestra fe cristiana, teócrata, en la cual no solamente han participado los miembros de nuestra congregación, sino que además nos han acompañado algunos queridos testigos de Jehová que conocemos desde hace ya muchos años atrás y que nos han acompañado en esta ocasión especial de la conmemoración. Y esta ocasión especial nos ha permitido tener importantísimas conversaciones, poder atender asuntos importantes para nuestra congregación y resolver otros asuntos de especial importancia. La congregación cristiana teócrata me transmite los saludos muy afectuosos para toda nuestra audiencia, tanto a la nación española como al pueblo latinoamericano que nos ven a través de nuestras redes sociales. Y después de haber transmitido estos saludos tan afectuosos de parte de ellos, vamos a centrar nuestra atención en este directo en el análisis del texto temático de la Biblia que da cuerpo y forma a la disertación que hoy les estoy ofreciendo a todos ustedes. El texto temático que se encuentra en Daniel capítulo 11, versículo 32 al 35. Estos versículos que vamos a analizar en esta ocasión tienen un cumplimiento tanto en los testigos de Jehová como en los cristianos teócratas. Y vamos a examinarlo detenidamente. En realidad, estos versículos se cumplen en el pueblo de Dios, es decir, en todos aquellos cristianos teócratas que han demostrado por su conducta y por su habla que forman parte del pueblo de Dios, bien sea en condición de ungido o como miembros de la gran muchedumbre. Así que la Biblia, como bien sabemos, se cumple en el pueblo de Dios. Y estas palabras se cumplen en los testigos de Jehová que durante muchas décadas han constituido el pueblo de Dios y también se cumplen nosotros los cristianos teócratas. Vamos, por lo tanto, a examinar estos versículos para poder extraer las enseñanzas tan valiosas de ellos y ver cómo se han cumplido en ambos grupos. Vamos, por lo tanto, a leer primeramente el versículo 32, que dice así: y a los que actúan inicuamente contra el pacto los conducirá a apostasía mediante palabras melosas. Pero en lo que respecta al pueblo que conoce a su Dios, ellos prevalecerán y actuarán eficazmente. Precisamente estas palabras se cumplen durante las décadas que precedieron a 1914 y las que le continuaron a ese año. En esa época de la historia en el que estaba a poco de finalizar los tiempos señalados de las naciones y comenzaba el periodo histórico en el que actualmente vivimos, la parusía, la presencia de Cristo o los últimos días, durante todas esas décadas que rodearon a 1914 se cumplieron estas palabras. Precisamente el pueblo de Dios que había en ese tiempo, que era el resto ungido únicamente, todavía no había aparecido la gran muchedumbre. Sabemos que este colectivo, como dice el capítulo 7 de Apocalipsis, es un colectivo que solo aparece a partir de la parusía de Cristo, la presencia de Cristo. Bueno, precisamente
la gran muchedumbre que aparece en esta época de la historia todavía no existía en las décadas que precedieron a 1914. Sabemos que desde la muerte de los apóstoles hasta inicios de la presencia de Cristo, el único pueblo de Dios que existía y que no estaba organizado era el resto ungido, porque siempre han habido cristianos ungidos a lo largo de todos los siglos de esta era cristiana. Y el resto ungido es lo que aquí menciona el versículo 32, que son el pacto santo, el nuevo pacto. De hecho, el versículo 30 se habla del pacto santo, precisamente el nuevo pacto, ese pacto que hace Jehová con el Israel de Dios, con la congregación cristiana ungida que se fundó en el siglo I, y es con ellos con quienes Jehová hace un pacto santo. Y según el contexto de este versículo 32, claramente está profetizando sobre el tiempo en el que se acercaba el inicio de la presencia de Cristo. Y en ese contexto histórico se menciona aquí en el versículo 32 que habría quienes actuarían con maldad contra el pacto santo. Bueno, sabemos que el resto ungido durante muchos siglos estuvo sometido por Babilonia la Grande, estuvo sometido por el conjunto de religiones falsas que los oprimían en sentido espiritual e incluso a nivel personal. Pero especialmente la cristiandad apóstata, que era la que oprimía al resto ungido, esta situación iba a cambiar a medida que se fuese acercando el fin de los tiempos señalados de las naciones y comenzara a partir de 1914 la presencia de Cristo. En ese contexto, los que actuaban con maldad contra ellos, dice que trataría de conducir a apostasía a algunos de ellos con palabras melosas. La cristiandad apóstata durante muchos siglos ha tratado de seducir a los cristianos ungidos, verdaderos, al buen trigo, mediante apostasía. Ha tratado de persuadirlos a renunciar a su lealtad a la Biblia, a tratar de que acepten doctrinas falsas, entre otros desmanes, ¿no? La cristiandad apóstata, por ejemplo, se ha caracterizado por una detestable idolatría, por un clero ensalzado que practica cosas antibíblicas. En fin, la cristiandad apóstata tiene una serie de elementos que son claramente contrarios a la Biblia y ellos siempre han intentado de someter a los ungidos verdaderos durante siglos para que adopten sus prácticas y enseñanzas apóstatas o antibíblicas. Sin embargo, como colectivo, los ungidos nunca cedieron ante la influencia apóstata, se mantuvieron leales a Jehová y a su palabra, la Biblia. Por eso dice la segunda parte del versículo 32, pero en lo que respecta al pueblo que conoce a su Dios, ellos prevalecerán y actuarán eficazmente. Y eso fue lo que ocurrió. Vemos, por ejemplo, que durante las décadas que precedieron a 1914, hubo cristianos ungidos que se mantuvieron leales al pacto santo, al nuevo pacto, a su esperanza celestial fundamentada en la Biblia, eran leales a la palabra de Dios, que es la palabra de la verdad, y rechazaban las palabras melosas de los apóstatas de su tiempo. Muchos de ellos se unieron en torno al pastor Charles Taze Russell, que fue pionero en llevar a cabo una obra evangelizadora que contribuyó a esparcir la verdad bíblica, y eso permitió que el pueblo de Dios se pudiera organizar en esos días para predicar y hacer discípulos. Ese proceso evangelizador continuó desde las últimas décadas previas a 1914 hasta el día de hoy. Pero cuando Cristo asume el poder del reino en 1914 y da su bendición a este resto ungido, este pueblo que conoce a su Dios actuó con eficacia, no pudo ser derrotado hasta el día de hoy. Hoy vemos un resto ungido junto a una poderosa gran muchedumbre que lidera la predicación en todos los países del mundo. Están enfocados en hacer discípulos. Este pueblo no ha estado exento de la influencia nefasta de las palabras melosas de los apóstatas. Este pueblo, a pesar de que es un pueblo que conoce a su Dios y que actúa eficazmente, lamentablemente tiene que lidiar con esa oposición enconada de la apostasía,
Claro, Jehová ya ha sacado a su pueblo de Babilonia la Grande, lo hizo en 1914, cuando Cristo es coronado rey, expulsa a Satanás y sus demonios del cielo a la tierra, y desde entonces comienza un proceso de purificación al pueblo de Dios aquí en la tierra que se extiende hasta 1925. Aproximadamente en esos 11 años que transcurren, cumpliendo los 3 períodos proféticos que menciona Daniel capítulo 12, versículo del 7 al 12, se habla de 1260 días, 1290 días, 1335 días, sumando todos esos periodos nos dan 11 años que nos lleva desde 1914, cuando comienzan a cumplirse estos periodos, hasta 1925. Bueno, en esos años el pueblo de Dios fue intensamente refinado, purificado, después de siglos de haber estado sometido por Babilonia la Grande y no haber podido tener la posibilidad de organizarse como un pueblo que actuara con eficacia para llevar a cabo la obra santa, ¿no? De predicar, hacer discípulos, adorar a Jehová en absoluta lealtad a la Biblia. Así que hubo un proceso de purificación, pero aún así, ese proceso de purificación que ha tenido el pueblo de Dios, en este caso, en esos años eran los estudiantes de la Biblia, y luego ya fueron conocidos como testigos de Jehová, ese proceso de purificación no ha dejado de continuar, ha continuado. Lo único que el proceso de purificación y de limpieza tuvo una medida razonablemente aceptable para 1925, que es el año en el que nosotros entendemos que fue nombrado el esclavo para dar alimento espiritual dentro de esa agrupación religiosa. Pero aún así, el proceso de purificación ha continuado hasta en nuestros días, y como hay otras profecías de la Biblia, dejan muy claro que este proceso de purificación debe de continuar, inclusive durante el reino de 1000 años. Es decir, el pueblo de Dios aquí en la tierra tiene que continuar purificándose. Mientras dure este sistema alejado de Dios, el pueblo de Dios lamentablemente va a seguir siendo influenciado por la apostasía y tiene que ser vigilante contra ella. Esto no es algo novedoso. Ya en el siglo I, en la época de los apóstoles, la congregación cristiana primitiva del siglo I de nuestra era también tuvo que lidiar con la influencia permanente de la apostasía. Lo que pasa es que los apóstoles lograron frenar su influencia y hasta cierto grado mantener la raya para evitar que corrompiera a la congregación de aquel tiempo. Lo mismo ha sucedido durante la presencia de Cristo. El pueblo de Dios, los testigos de Jehová, también han tenido que lidiar con la influencia nefasta de la apostasía, y el liderazgo que los ha dirigido también durante el siglo XX, principalmente, así como lo entendemos, logró mantener a raya hasta cierto grado la apostasía, y eso ha permitido el florecimiento del pueblo de Dios. Pero ese acoso de la apostasía ha sido permanente hasta el día de hoy. Ahora, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la congregación cristiana teócrata, no nos cabe la menor duda de que los testigos de Jehová han permitido, por su negligencia, que cierto grado de apostasía llegue a corromperlos. Pero después de un análisis sereno de todos los datos sobre la mesa, ¿no? De los acontecimientos históricos que vivimos en los últimos años, etcétera, podemos concluir que, si bien es cierto, hay una notoria y clara influencia corruptora dentro de los testigos de Jehová, hay influencia de apostasía que los aflige y los corrompe, pero no podemos decir que todos los testigos de Jehová realmente sean así. Reconocemos que hay testigos de Jehová que continúan siendo buen trigo, son claramente siervos fieles de Jehová. Y eso está en total armonía con lo que dice el versículo 33. Mire lo que aquí nos dice: y tocante a los que tienen perspicacia entre el pueblo, impartirán entendimiento a los muchos, y ciertamente se les hará tropezar por espada y por llama, por cautiverio y por saqueo durante algunos días. Aquí la Biblia es muy clara, deja claro que
tocante a los que tienen perspicacia entre el pueblo, impartirán entendimiento a los muchos. Bueno, esto se ha cumplido especialmente desde 1914 hasta 2014, así como lo entendemos. Ha habido los que tienen perspicacia en el pueblo de Dios, especialmente aquellos cristianos ungidos que ejercen labor pastoral dentro de la congregación, en este caso el cuerpo gobernante, que durante los 100 años que han tenido el favor de Dios, desde 1914 hasta 2014, ellos han tenido perspicacia y entendimiento. De hecho, gracias a su sabiduría, a su profundo conocimiento de las Escrituras, han logrado impartir entendimiento a los muchos a través de muy oportunas publicaciones y literatura bíblica que han ayudado a conocer la verdad a quienes han podido predicarles, ¿no? No cabe duda de que los testigos de Jehová han cumplido con ese cometido que aquí dice este versículo. Pero también es interesante que este pueblo de Dios ya organizado, que desde 1914 cuenta con el favor y la protección de Jehová, que impide que Babilonia la Grande los corrompa como pasó en siglos pasados, este pueblo de Dios aún así sigue siendo afectado por la influencia de la apostasía. Dice el versículo 33, ciertamente se les hará tropezar por espada y por llama, por cautiverio y por saqueo durante algunos días. Así que estas palabras demuestran que si bien es cierto el pueblo de Dios tiene su favor, aún así, durante algunos periodos, algunos días, el pueblo de Dios ha sufrido tribulación, persecución, tropiezo por espada, por llama, es decir, por destrucción, por cautiverio, por acoso, por saqueo, porque se les ha robado sus recursos. Y eso corresponde con la realidad. Cuando vemos, por ejemplo, la historia de los testigos de Jehová desde 1914 hasta 2014, vemos que ellos han tenido oposición de gobiernos totalitarios que les ha restringido su obra religiosa o incluso los han encarcelado, los han perseguido por causa de sus convicciones religiosas, y ha habido otros momentos donde han tenido paz y han podido desarrollar su actividad con libertad. Eso es cumplimiento del versículo 33. Pero es interesante que aquí dice el versículo, y lo vuelvo a subrayar, ¿no? Ciertamente se les hará tropezar por espada y por llama, se les hará tropezar. Es decir, que en el pueblo de Dios está profetizado que haya quienes tropiecen, incluyéndome, incluyéndome. Cuando yo examino los 23 años que pasé dentro de los testigos de Jehová, desde el comienzos de los años 90 hasta el año 2015, prácticamente durante el último cuarto de siglo, de aquel periodo en el que considero que el pueblo de los testigos de Jehová contaban con el favor de Dios, pues realmente las experiencias que viví a nivel personal para mí constituyeron cierto grado de tropiezo y me siento identificado con estas palabras, pero no soy el único. Cuando a lo largo de los últimos años he podido observar a muchos ex testigos de Jehová o personas que han formado parte de esta agrupación religiosa, también he observado en ellos, en su caso, que también han tropezado por diversos motivos. Y esto me convence del cumplimiento de estas palabras proféticas. Así que cuando he estado con los hermanos de la Congregación Cristiana Teócrata en estos últimos 3 meses, como les he comentado, hemos llegado a analizar seriamente en estas palabras y hemos llegado a la conclusión de que en efecto se han cumplido dentro de los testigos de Jehová y se siguen cumpliendo. Sigue habiendo quienes lamentablemente tropiezan por diversas circunstancias, como dice el versículo 33, por espada, por llama, por saqueo. Hay muchos problemas. Nadie está exento de problemas y algunos tropiezan. Nos sentimos identificados con estas palabras. Pero ¿qué ocurre cuando esto se da? El versículo 34 nos da más luz al respecto. Dice, pero cuando se les haga tropezar, serán ayudados con un poco de ayuda, y muchos ciertamente se unirán a ellos por medio de melosidad.
Qué palabras tan impactantes, ¿no? Aquí deja claro que cuando a algunos se les hace tropezar, serán ayudados, recibirán ayuda, pero muchos se unirán a ellos por medio de melosidad. Hemos reflexionado en estas palabras. También me he sentido identificado con ellas. Cuando dice aquí se les hace tropezar, serán ayudados con un poco de ayuda. Yo personalmente puedo dar fe que Jehová me ha apoyado durante todos estos años que he estado fuera de los testigos de Jehová. No ha sido que Jehová me haya abandonado por completo porque siempre me ha aferrado su palabra, la Biblia, a pesar de que no estoy dentro de los testigos de Jehová. Puedo decir que en mi caso sí se ha cumplido recibir este poco de ayuda. Pero lo que me impacta es lo que dice el final del versículo 34. Dice, muchos ciertamente se unirán a ellos por medio de melosidad. Bueno, ¿cuántos se han unido, por ejemplo, a algunos que eh, han sido tropezados, han abandonado a los testigos de Jehová y cuando los han abandonado comienzan a no solamente a denunciar o a hablar negativamente de los defectos de los testigos de Jehová, sino que se han atrevido, peor todavía, a hablar contra la Biblia. Muchos se les han unido por medio de palabras melosas, palabras hipócritas, palabras fingidas. Y eso es lo que vemos en muchos ex testigos de Jehová, que cuando se han salido y hablan, muchos se les une con palabras melosas. Vemos, por ejemplo, en las redes sociales, en Internet, cuántos se han unido a ex testigos de Jehová en sus canales de YouTube, por ejemplo, o en otras plataformas digitales como TikTok, les siguen, les escuchan, les aplauden mediante palabras melosas o hipócritas, porque en realidad no les importa el contenido de lo que se dice, sino simplemente porque es negativo y habla en contra de los testigos, lo apoyan. Al final lo que hay es un deseo de atacar al pueblo de Dios. Sabemos que el pueblo de Dios contiene mala hierba, sabemos. No todos lamentablemente son buenas personas, pero lamentablemente las buenas personas que están en el pueblo de Dios sufren también cuando los que nos salimos hablamos negativamente. Y eso, como cristianos teócratas, queremos evitar. Por esa razón, entendiendo estas palabras, es que en los últimos años hemos hecho todo un proceso de cambios en nuestros canales de YouTube, eliminando algunos que eh, constatamos que causaban tropiezo, pero aún así este proceso debe de continuar. No es algo tan fácil el poder salirse de esta dinámica que dice el versículo 34, ¿no? Eh, Cuesta mucho poder, digamos, poner un freno a nuestras expresiones verbales a través de este tipo de plataformas y dejar de hablar cosas negativas. Cuesta mucho cuando vemos precisamente a algunos que están dentro de los testigos de Jehová que tienen un mal comportamiento. Eso da pie, ¿verdad?, a hablar negativamente. Pero debemos de, como cristianos teócratas, someternos a la Biblia y queremos evitar ser una piedra de tropiezo para los cristianos verdaderos que están dentro de los testigos de Jehová. El versículo 35 agrega otro detalle muy importante. Dice, a algunos de los que tienen perspicacia se les hará tropezar para que se haga una obra de refinación debido a ellos y para que se haga una limpieza y para que se haga un emblanquecimiento hasta el tiempo del fin, porque es todavía para el tiempo señalado. Bueno, estas palabras realmente estremecieron mi corazón cuando las leí con mis hermanos de la congregación cristiana teócrata. Los hermanos me decían, hermano Javier, usted es de los que tiene perspicacia, porque usted es el que nos proporciona el alimento espiritual, nos enseña las verdades bíblicas del credo, usted dirige las reuniones cristianas, usted tiene perspicacia, pero usted se le hizo tropezar durante los años que no estuvo practicando la adoración pura, ¿no? Especialmente en los años en los que duró el Organismo Internacional de Naciones Aliadas, ¿no? Esa plataforma digital en la que hablaba sobre política y otras cuestiones que nada tenían que ver con la Biblia. Y yo les dije, pues sí, efectivamente, yo fui uno de los que tropecé,
por cosas negativas que había entre los testigos de Jehová que me hicieron tropezar, pero he llegado a comprender que es una obra de refinación y eso lo publiqué en el año 2023, ¿no? Una serie de vídeos donde reflexionaba las experiencias personales que tuve desde el año 2013 hasta el año 2023, cuando publiqué esa serie de vídeos, y comprendí que lo que había vivido era un proceso de refinación, un emblanquecimiento. Aquí el versículo 35 menciona que el objetivo de este proceso es una limpieza. Y la verdad es que cuando reflexioné con mis hermanos en estas palabras, nos llenamos de emoción, porque entendíamos que Jehová no se ha olvidado de nosotros. Jehová lo que quiere es purificarnos, limpiarnos. Perdón. Jehová lo que quiere es que dejemos atrás experiencias negativas que en un momento fueron una causa de tropiezo, que nos concentremos en el futuro, en el presente y en el futuro, con una actitud positiva. Hay tanto por hacer en esta vida, hay tanto por trabajar, tanto en nuestra familia como en la congregación, como en nuestro trabajo, que no podemos perder ni un minuto en tristezas o en cosas negativas del pasado, que no merecen la pena. Entonces, cuando leímos estas palabras, realmente fue para mí, realmente para mí y para los hermanos, una gran satisfacción. Era realmente impresionante. Cuando se haga una limpieza, será para un emblanquecimiento hasta el tiempo del fin, porque es todavía para el tiempo señalado. Bueno, todavía no ha llegado el fin de este sistema de cosas, y es evidente que Jehová, en su gran sabiduría, a quien habla, junto a muchos de mis hermanos de la congregación cristiana teócrata, que también han tenido un pasado común con los testigos de Jehová, realmente comprendemos que Jehová eh, nos ha emblanquecido, nos ha refinado, nos ha sacado de los testigos para refinarnos, para que a pesar de las pruebas, las dificultades, los tropiezos, no abandonemos este sendero de adoración pura. Ahora estamos en la congregación cristiana teócrata. 10 años atrás estábamos en los testigos de Jehová, pero al final de lo que se trata es de continuar en la adoración pura, estemos donde estemos. A veces me he puesto a reflexionar cuántos testigos de Jehová hoy en día están en prisión, en una cárcel por sus convicciones religiosas. Hay muchos, especialmente en países con regímenes autoritarios. ¿Cómo practican la adoración pura? Realmente en condiciones muy difíciles. Pueden llevar a cabo una adoración pura con muchas limitaciones, con muchas restricciones, pero aún así pueden llevarla a cabo. Muchos de ellos son testigos de Jehová. Otros quizás no están dentro de los testigos de Jehová, pero nos consta que algunos que no están dentro de ellos eh, rinden servicio sagrado a Jehová como mejor pueden. Así que Jehová y Jesús que dirigen a su pueblo, ellos están viendo cuántos hay que sirven a Jehová y a Jesús con constancia a pesar de las dificultades, a pesar de que algunos están en prisión, otros están fuera de la agrupación religiosa Testigos de Jehová y otros, como en mi caso y mis hermanos, en la congregación cristiana teócrata. Sea donde quiera que estemos, Jehová no se olvida de nosotros. Jehová nos está refinando, nos está purificando, nos está limpiando porque quiere que continuemos en su adoración pura. Y esto es algo que nos debe de llenar de alegría, de gozo, de felicidad, porque Jehová nos cuida, está pendiente de nosotros. Eso es algo que realmente nos satisface. Así que cuando leímos estas palabras sentimos alegría, ¿no? Bueno, dijimos entre nosotros, hemos tropezado en los años previos a 2014, pero ha sido para una refinación, para purificarnos, para que podamos aprender que a pesar de falsos hermanos, de dificultades de la vida, de la oposición de las autoridades, de la influencia de los apóstatas, a pesar de todo ese frente de oposición, debemos de seguir sirviendo a Jehová fielmente. Y eso nos llena de alegría. Así que estas palabras se han cumplido en el pueblo de Dios y se seguirán cumpliendo, dice, hasta el tiempo del fin, dice el versículo 35.
Así que esto no es nuevo. Esto es algo que se tiene que cumplir y que tiene que suceder. ¿A dónde quiero llegar con toda esta reflexión? No solamente mostrarles que estas palabras se cumplen en los testigos de Jehová y en nosotros los cristianos teócratas, va mucho más allá que eso. El objetivo de esta reflexión, de esta consideración bíblica, es entender que, si bien es cierto, nosotros consideramos que como colectivo los testigos de Jehová ya no cuentan con el favor de Dios por los abundantes escándalos de corrupción espiritual que hay entre ellos, eso no impide de que dentro de ellos continúe habiendo cristianos verdaderos, como lo hemos comprobado a lo largo de nuestra vida. Cuando hemos estado celebrando la conmemoración, este pasado 31 de marzo, y nos han acompañado hermanos testigos de Jehová a ella, hemos podido tener conversaciones espirituales maravillosas, donde hemos constatado que aún dentro de los testigos de Jehová, en nuestros días, siguen siendo buen trigo, cristianos verdaderos. No todos son, evidentemente, malas personas. Algunos son de probada integridad. Eso hemos podido comprobar. Y eso realmente nos regocija, nos alegra y nos impulsa a continuar trabajando en unidad con los testigos de Jehová. De hecho, es algo que desde esta casa venimos impulsando. Les hago recordar que nuestra Constitución precisamente establece la facultad que tenemos de poder interactuar con los testigos de Jehová. El artículo 4 de nuestra Constitución no solamente dice en la sección 1 que nuestra religión oficial es teocracia triunfante, es decir, el reino de Dios. También en su sección 2 nos deja claro que esta casa, este Estado, hará cuanto esté en sus manos por mantener tratos buenos y pacíficos con los testigos de Jehová. También colaborará con ellos. Así que nosotros seguimos esta línea. Colaboramos con los testigos de Jehová y queremos llevarnos bien con ellos, tener trato bueno y pacífico. Así que es algo que está dentro de nuestra norma jurídica. A nadie debe de extrañar esto. La paz la establecimos el año pasado de manera permanente y definitiva. No vamos a tener nunca jamás otro tipo de tensión con los testigos de Jehová, a pesar de que sabemos de que entre sus filas, lamentablemente, algunos que en un tiempo pasado, pues sí, fueron buen trigo, lamentablemente hoy por su conducta demuestran lo contrario. Pero a pesar de que dentro de los testigos de Jehová existan personas que no se comporten conforme a la Biblia y en algún momento nos haga oposición, nosotros tenemos que estar como cristianos teócratas preparados para poder evitar su influencia negativa y concentrarnos en aquellos testigos de Jehová que son influencia positiva. Esto está en armonía con el siguiente versículo bíblico que quiero leer y que tiene que ver con esto. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice lo siguiente: antes bien, apártese de lo que es malo y haga lo que es bueno, busque la paz y siga tras ella. Esto es lo que queremos hacer, buscar la paz y seguir tras ella, porque eso es bueno. Lo dice aquí claramente el versículo. Bueno, ¿de qué manera hemos buscado desde esta casa la paz con los testigos de Jehová? Bueno, el año pasado, después de interesantes conversaciones durante algunos meses con los representantes locales de los testigos de Jehová, mantuvimos un diálogo que no fue negativo, pero tampoco digamos que fue extremadamente positivo, pero había cuestiones que necesitábamos zanjar, como lo que refleja nuestra sentencia judicial emitida el 1 de agosto del año pasado, 2024, y una vez que logramos esa sentencia judicial, que juzgamos lo que había que juzgar porque había cuestiones ya del pasado que impedían esa paz, una vez que juzgamos eso, la paz fue definitiva y absoluta.
Así que hemos buscado la paz. Realmente ya no tenemos nada más que reclamarle a los testigos de Jehová. Ya no hay viejas deudas pendientes que si en tal año o en cual año fulano o mengano hizo tal cosa y por eso reclamamos. Ya se acabó todo eso. Ya no hay más que reclamar. No hay, digamos, una sensación de injusticia, de impunidad que nos inquiete. No, no hay nada de eso. Lo que se juzgó, juzgado está. Con eso se zanjó la cuestión y se estableció la paz. Así que hemos buscado la paz, como dice el versículo 11 de Primera de Pedro capítulo 3. Ahora que tenemos que seguir haciendo, dice, siga tras ella, siga tras ella. Así que no es solamente cuestión de establecer la paz como lo hicimos el año pasado, hay que seguir tras ella. Y para seguir tras la paz, ¿cómo lo podemos lograr? Es complicado, ¿no? Es complicado cuando nos traemos a la memoria que fue precisamente este artículo de estudio de la Atalaya la que puso en grave riesgo ese deseo de alcanzar la paz. ¿Cómo se puede alcanzar la paz si en este artículo del año pasado se nos insultaba llamándonos enemigos, llamándonos apóstatas y otro tipo de calificativos bastante negativos? Bueno, este artículo fue un obstáculo para buscar la paz, pero aún así, aunque rechazamos lo que aquí decía, no nos permitimos que esto fuera un impedimento para buscar la paz. La sentencia judicial zanjó nuestras incomodidades por deudas del pasado y establecimos la paz. Pero esto sigue vigente. La propia organización religiosa sigue considerándonos enemigos, sigue considerándonos apóstatas. Es cierto, es cierto. Pero les digo que la sentencia judicial pone fin a toda tensión. ¿Y saben por qué? Porque a los que han escrito esto, los evitamos. A los que apoyan este tipo de ideas, los evitamos. Es decir, no queremos trato con aquellos que fomentan divisiones, que insultan, que no buscan la paz. Miren lo que nos dice este principio bíblico, que es muy aplicado para este asunto del que hablamos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice aquí Pablo: ahora los exhorto, hermanos, a que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones